Gracias, Silvia, afternoon, y buenas everyone, or good tardes morning a if you're on the todos, West Coast. y buenos It días is si a están pleasure en to la be here costa today and oeste. joining Es you un for placer estar part aquí one con of a two-part ustedes para la series parte around uno de una serie de supporting parte de dos H2A workers with secciones para as apoyar Sylvia a los mentioned, my trabajadores name is agrícolas. Alexis Gale. Y I'm como the Silvia Vice dijo, President soy of Alexis European Gale Programs at y Farmers for Justice. trabajo And then en I am justicia de thrilled trabajadores to be joined agrícolas by my y tengo wonderful, mucho gusto de amazing tener colleague, aquí mi Mary Jo colega Ibarra Vega from Quincy maravillosa Community Mary Health Jo Center. Ibarra And Vega del Centro anything I do Comunitario in de today's Salud, won't be enough, ¿sí? um, Y todo because lo she que is pudiera yo a decir no Jill of es all trades. suficiente porque ella She hace muchas she cosas, está leads dedicada a outreach muchas work. cosas She y does ella behavioral está al health. frente She del is programa de active alcance, in de various comportamiento, coalitions. She has está led activa en various muchas advocacy coaliciones efforts y in the también en state. muchos grupos There's just de so much to say about abogacía her, o de and apoyo y hopefully some tendría of yo you may mucho que know her. decir If you acerca de don't, ella this is a y wonderful opportunity tendríamos to learn mucho more about tiempo all of que the wonderful tomarnos work y es un that muy she importante does at momento Quincy para Community aprender Health acerca Center de todo el in trabajo que ella partnership hace en with este various centro Quincy partners, including y con todos los socios Northwest con Justice los que Project. interacciona del programa de Super justicia excited to have Mary Northwest. Jo here with Tengo me. We mucha have emoción done de tenerla many aquí. presentations Hemos hecho muchas together, and I presentaciones always juntas learn something new every y siempre time. So aprendo I'm algo so nuevo todas thrilled y and cada una de las excited. veces. Tengo mucha emoción. The agenda today is La we will agenda be hoy nos doing dice que vamos introductions a and tener icebreaker led by Mary introducciones o Jo. presentaciones And y then un I will do rompehielos just a brief para overview of conocernos medical y legal voy a dar programs over una to prevent panorama discrimination. breve And then de estas sociedades Mary Jo will be sharing legal about o the medical legal médico-legales partnership between y Quincy Community ella Health vamos Center a and tener Northwest Justice el Project. lazo de And la then we'll go into breakout asociación rooms Quincy where con la we really nuestra y vamos a encourage you tener to talk después about the salas en las partnerships que in your vamos a community. dividirnos And para what these hablar acerca de partnerships sus look like and comunidades steps to y strengthen those cómo se ven estas partnerships asociaciones can always be y strengthened. estos So lazos we que look pueden ser forward to fortalecidos. hearing Y tenemos from muchas you ganas de and learning escucharla about the work that you're y doing in your aprender de ella communities. acerca del And then trabajo y de we'll share some ustedes que están haciendo resources en sus and then we will comunidades conclude. y comunidades y So really vamos a quickly, compartir for those of recursos y you who may fuentes de not be familiar with información. Farm Worker Y para Justice, quienes no we are a estén national familiarizados con la organization. justicia de We are trabajadores based in agrícolas, Washington, D.C. estamos Our basados en mission is to Washington, empower D.C., farm workers and their y families es para to improve empoderar a their los living and trabajadores working conditions, agrícolas y sus immigration familias status, y las occupational safety, condiciones health, en and las que access to viven y justice. And también we do tener this using acceso a a la multifaceted justicia approach. y de So una it manera includes policy multifacética advocacy, both que at the incluye federal level in abogacía de DC, as well as política supporting y states en in their Washington, advocacy D.C. y efforts apoyar to a los improve the estados working and living en sus conditions of farm esfuerzos de workers. We abogacía y also engage en in apoyo a litigation, estos trabajadores and we y also también en do public mitigación education médica and en el capacity área building médica with y various en construir partners sus across the country, capacidades including Quincy con varios Community Health Center. asociados a través de la comunidad Mary Jo, would del you like to país. introduce Mary Jo, Moses Lake Quincy ¿te Community Health gustaría Center? presentar a Moses Lake, a este centro comunitario de salud? Yo trabajo para este centro de Quincy y como parte de nuestra dinámica les voy a mostrar esto en dónde queda o en qué es lo que es esta dinámica. Moses Lake, la comunidad está comprometido para dar alta calidad, servicios de salud, de compasión, comprensivos para toda la familia, en el enfoque de estas familias migrantes que son vulnerables en nuestra comunidad. Y esta es la parte principal o el enfoque del tipo de comunidad para nosotros, porque la mayoría de estas familias en nuestra región son trabajadores bajo la visa H2A. Y queremos hacer este rompehielos o actividad para conocernos. No sé si sea posible, Silvia, pero había manera de que las personas puedan prender cámara para vernos. Si no es posible, no hay problema, pero me gustaría ver sus caritas para esta actividad.
porque es más divertido hacerlo así. Sí, si puedo pedirles que prendan su cámara, no les molesta, sería muy bueno. Y no sé si yo los voy a poder ver a todos, pero podríamos hacerlo para que yo pueda ver sus lindas caritas. Sí, ver la galería. Lo bueno es que puedo ver a Alexis, así que sé que está funcionando. He hecho esta actividad, pero siempre es divertido hablar de esto porque pone en el punto de lo que va a suceder más adelante. En Quincy, Washington, a veces piensan en Washington, D.C., pero estoy hablando del estado de Washington. Así que esto es de geografía y para que me puedan ayudar para que se enteren de dónde vivo y cómo es el estado de Washington. Lo primero que quiero que hagan es levantar su mano izquierda. Todas pongan sus deditos así y que lo levanten y que volteen y vean su mano y es como se ve el estado de Washington. Esa es una manera de que vean la forma de Washington y Quincy está en la mitad del estado, en el centro, y así aquí en este corredor del norte al sur central es en donde están estas comunidades de trabajadores agrícolas. Así es como se ve Washington y sepan en dónde estamos ubicados y en este estado y que tenemos la mayoría de la representación en este corredor central de norte a sur. Y tengan su dedito hacia arriba y en su casilla de chat compartan una cosa que ustedes o les gustaría saber de este webinar. Pónganlo en la casilla de chat y a lo mejor podemos leer algunas en el chat y Alexis y yo tenemos idea de las cosas entonces de las que les gustaría hablar o aprender en estas salas en las que nos vamos a dividir más adelante. Por favor, si pueden poner qué les gustaría aprender o qué les interesa. Y esta dinámica o icebreaker, rompehielos, y podemos después ya irnos a platicar con Alexis. Sí, solo por un momentito, pero antes de que comience, por favor, escriban en el chat esto que nos pidió mi colega y continuaremos en breve. Un segundito. Si todos pueden ver mi pantalla, perfecto. ¿Qué son estas asociaciones médico-legales? Y estas son las bases. Muchos de ustedes están involucrados a lo mejor en tipo de sociedades médico-legales y tienen alguna asociación con servicios médicos o legales o comunitarios o este tipo de organizaciones, pero esencialmente hay diferentes niveles de este tipo de asociaciones. Un nivel, el más básico, es dar asistencia legal. Pacientes tienen y si son del lado de la salud, el paciente viene con asma, por ejemplo, y tienen algún tipo de asunto legal conectado a esta asma y su vivienda conectado y piden asistencia legal para ayudarlos a resolver este asunto. Y del lado legal puede ser alguien que viene con un asunto legal relacionado a la vivienda, que ha notado que hay asuntos relacionados de salud y estamos así conectados en el centro médico o legal. Y otro nivel más allá es capacitación o entrenamiento trabajando con personal
para darles conocimientos, capacidades y habilidades para que puedan referir a las o puedan darles educación al respecto a los trabajadores acerca de sus derechos o de la habilidad o accesibilidad de servicios legales o de salud. También hay el nivel de cambios a nivel de clínica y esto es toda la clínica participa para las necesidades de la comunidad y de los pacientes. Es toda la clínica en común que trabajan unidamente para estos asuntos médicos o legales relacionados. Y también en la última etapa es política o reglas. Y son sistemas creados alrededor de estos retos y de los derechos de estos asuntos médicos o legales, porque hay determinantes sociales que estos trabajadores enfrentan y que impactan su salud y también las condiciones en las que trabajan pueden afectar. Así que a fin de cuentas, estos problemas sistémicos y estos programas o reglas que pueden cambiarlos. Así que, ¿por qué estas asociaciones son importantes en las comunidades de trabajadores agrícolas? Porque promueven coordinación de recursos y también quiero añadir que estoy compartiendo esto pensando en centros de salud y centros de ayuda legal, pero no es limitado a solo estos lugares. Estas asociaciones son importantes a través de toda la organización que sirven a estos trabajadores agrícolas. Y aunque el enfoque es en centros de ayuda legal y médica, hay otras asociaciones que juegan un papel muy importante y vital en estas asociaciones porque se necesita toda la comunidad para poder proveerlos de adecuada ayuda y apoyo con su experiencia y sus conocimientos acerca de la comunidad. Así que estas asociaciones nos permiten que haya coordinación y como sabemos tenemos recursos limitados y teniendo estas asociaciones maximizan estos recursos y aseguran que hay coordinación y, por ejemplo, si un servicio legal de ayuda legal está saliendo hacia la comunidad para dar información de este tipo a los trabajadores agrícolas, pueden también incluir información del centro de salud y viceversa. Así que ayudan a compartir información acerca de vivienda, de empleadores o patrones, que no todo el mundo tenga acceso a esta información. Básicamente, acerca del departamento de trabajo y tener información de este tipo y los servicios de tipo legal hacen mucho de esto, hacen alcance a los trabajadores para compartir información acerca de sus derechos y también pueden compartir esto con otras organizaciones para dar alcance a los trabajadores. También anima y a tener conocimientos compartidos acerca de asuntos de los trabajadores agrícolas que pueden ser compartidos con servicios legales para ayudar conjuntamente a todos los trabajadores. También empodera a estos trabajadores para que tengan una vida más saludable y mejores condiciones de vida y de trabajo para conectarlos tanto a servicios de salud como servicios legales, tengan más acceso para apoyar su vida diaria. Y en última cuenta, también pensar en estos asuntos sistémicos o problemáticas sistemáticas que pueden llevar a tener malas condiciones de salud a través del estado, por ejemplo, de Washington y que hay ciertas reglas que rigen y son gracias a estas asociaciones y conexiones que tuvieron muchas organizaciones para investigación para poder avanzar en estos
asuntos para que haya reglas y leyes que protejan a los trabajadores de, por ejemplo, sustancias tóxicas o demasiado calor. Y en estas asociaciones pensamos muy a menudo que estas son solo médicas legales, en donde hay alguien que da orientación legal en el área clínica o de la clínica y que está ahí para proveer este apoyo legal para pacientes que podrían necesitarlo. Hay algunas asociaciones en las comunidades que están que son de este tipo, pero más a menudo no es el modelo exacto. Ah, estas asociaciones que tienden a ser un poco más informales y esto es por los retos que hay de estas asociaciones médico-legales. Muchos de estas asociaciones o sociedades exitosas tienen capacitación de costos, de abogacía de políticas y algunos servicios y estas organizaciones legales ayudan a los centros de salud a que participen en sus mesas directivas para apoyo. Vamos a hablar un poquito también de por qué estas asociaciones tienden a ser más informales, de médico-legales, y hay más adelante, muchos beneficios para estos centros de salud. Estoy viendo también la información de lo que les interesa y algunos de los beneficios de los centros de salud para quienes sean centros de salud que estén presentes. Es importante primeramente porque es de mucho beneficio identificar quiénes son estos empleados, cuándo vienen, el tipo de vivienda que se necesita y que tengan acceso a estas organizaciones a estos campamentos y que puede ser un reto para asistir a estos campamentos de vivienda de trabajadores bajo visa H2A y es bueno trabajar conjuntamente con servicios legales porque pueden proveer información de cuáles son las reglas o las leyes hacia estos trabajadores de visa H2A y también se puede incrementar a que estos trabajadores puedan usar estos servicios porque tienden a ser más aislados, porque viven en vivienda que el empleador provee y tienden a aislarse más que de los trabajadores de vivienda general de este tipo y no tienen más acceso a servicios comunitarios porque no tienen a veces transporte para ir al poblado más cercano. Así que poder trabajar con estos servicios legales que dan alcance a estos trabajadores, asegurarse que de sus derechos bajo este programa H2A y dar la información por medio de estos servicios legales, de índole legal, y puedan dar alcance a estos trabajadores y pueden también mejorar las herramientas de evaluación a estos trabajadores y de alcance y de ver que, por ejemplo, pueden sufrir ciertos asuntos relacionados a el tipo de trabajo que hacen y también tenerlos en mente y estas necesidades de ellos. Para servicios de tipo legal y en relación pueden dar enfoque a ciertos asuntos y en el identificar clientes, porque a veces se sienten más cómodos dando información a un centro de salud y su personal que a un abogado, por ejemplo. Así que muchas razones como miedo a las represalias y si tienen una relación más fortalecida con trabajadores de la salud, ah, y ahí hay un centro de ayuda legal, podrían tener más confianza para que estas personas los puedan ayudar y en identificar a estos clientes que lo necesitan. Así que también apoya e incrementa el alcance a los trabajadores
y también es un enlace entre servicios médicos y legales, porque se comparten también fuentes financieras, por ejemplo, y están al tanto de la intersección, de cómo impacta estos asuntos legales con los que se enfrentan estos trabajadores. Y también incrementa el alcance, como habíamos dicho, porque los centros de salud tienen más facilidad para dar alcance a estos trabajadores, poder ingresar a estos lugares porque tienen relación con los patrones. ah, y en general, los servicios legales no tienen esta relación establecida en algunas ocasiones para poder conversar. Y esto es un reto en sí, vamos a hablar de ello. Y por supuesto que estos trabajadores tienen muchos beneficios por esta relación médico-legal y esto se asegura que tengan acceso a estos servicios y también educándolos acerca de sus derechos legales y esto los empodera y en últimas cuentas puede ayudar a ver estos asuntos sistemáticos que pueden resultar en una salud menos buena. ¿Y cuáles son algunos de los retos y asuntos que se deben tomar en consideración? Algunos son, por supuesto, la cantidad de personal, es limitada a recursos limitados. También hay gente que va y viene, depende con la estación del año o la temporada y hay retos de cantidad de personal. También el fondeo o los fondos de dinero para estas actividades médico-legales y para fondear la adquisición de personal y siempre es difícil encontrar estos fondos para tener sustentabilidad y siempre esto es un reto y algo que se tiene que tomar en consideración en estas relación médico-legales y también cuando pensamos en el cambio de personal y de las personas que van y vienen, los trabajadores según la temporada y estos cambios que suben y bajan en la cantidad de personal y lo que es único de estas comunidades de trabajadores agrícolas es el impacto que tiene en las relaciones existentes entre el patrón o el empleador y estos centros, porque muy seguido he oído de estos centros de salud que ellos a veces tienen relaciones fuertes con estos empleadores y esas relaciones permiten el acceso a los trabajadores para proveer servicios de salud o clínicas móviles o este tipo de servicios. Los empleadores no aman a estos servicios de tipo legal por razones obvias y algunas veces son renuentes para que estos centros legales tener estas relaciones de tipo formales, porque hay preocupación del impacto que puede tener en la relación con los empleadores, específicamente a alguien que haya tenido experiencias legales con servicios de tipo legal. Y esto es a menudo por lo que hablamos de este tipo de asociaciones un poco más informales, de tipo más informal, porque hay otras maneras en estas comunidades en las que podemos pensar en montar esta relación entre las personas ah, que plantan y cosechan y sus trabajadores. Y lo que quiero decir es, antes de darle la presentación a Mary Jo, es que estas asociaciones o sociedades muy a menudo comienzan con personal de alcance como promotores de salud
que están bajo los servicios médicos muy a menudo y otro tipo de comunidades personal basado en la comunidad y que van a juntos, que conocen a la comunidad más a fondo y es como estas relaciones se forman muy a menudo y comienzan también seguido con estos promotores o paralegales y de ahí se construye a otros niveles de la organización o de tipo de organización. Pero en general es principalmente estos promotores o personal de alcance que hacen que se mejoren estas asociaciones médico-legales. Y con esto le doy la palabra a Mary Jo, que hable de estas sociedades médico-legales específicamente en el noroeste y en especial en el proyecto de justicia de la comunidad de centros de salud Quincy y cómo funciona en su comunidad. Mary Jo, adelante. Gracias, Alexis. Ella siempre hace un gran trabajo como enmarcar el trabajo que vamos a hacer o la presentación porque les pone en mente una fotografía de lo que vamos a hablar. Yo quiero decir específicamente hoy de 3 partes acerca de nuestras sociedades médico-legales, que tenemos este proyecto de justicia que es muy importante en el parte central de Washington, acerca de los derechos de trabajadores y también dan capacitación, pero la primera porción quiero hablar de nuestra historia juntos y también del trabajo que hemos hecho con trabajadores de visa H2A y también con enfermedades infecciosas, por ejemplo, nuestro trabajo, y las promotoras personal de alcance de Quincy, la comunidad, el centro de salud de la comunidad de Quincy, y estas sociedades médico-legal también. Así que vamos a comenzar y somos de Quincy, Washington, y nuestra historia comienza con alguien que es maravillosa, Michelle Scott, que es una de las directoras del sur, del centro, parte centro-sur, en el área de Yakima y las oficinas de ahí. Y en relación de ella está como en esta parte sur, no muy lejos de donde viven. Y con ella, Michelle Besos, comenzamos hace como 20 años ya. Y comenzamos esta relación, teníamos capacitación para promotoras en Leavenworth, Washington, y invitamos a promotoras de comunidades, de las organizaciones basadas en la comunidad que hablaran español y trabajadores que tuvieran relación con trabajadores agrícolas y que es la población a que nos enfocamos mayoritariamente en el estado de Washington. Uno de los individuos que nos daba capacitación acerca de los derechos de los trabajadores y de los cambios que estaban ocurriendo fue Michelle Besos y ella disfruta mucho venir a estar con nosotros y a hacer eventos de 2 a 3 días con eventos de capacitación para promotoras y trabajadores de la salud. Consistentemente, ella todos los años ha estado presente en estas capacitaciones o entrenamientos porque queremos actualizar a nuestras promotoras y promotores y dar la información más actualizada. También les pedimos que nos den actualizaciones de asuntos delicados o importantes que puedan compartir con nosotros y nosotros a la vez con la comunidad. Y les voy a dar 2 ejemplos en unos minutitos, pero estas son algunas de las fotografías de nuestro
club o organización de capacitación, entrenamiento para los promotores y sus trabajadores de alcance. Y es Dolores Garza, Alex Galarza, uno de ellos, y Ismael López, que hacen también capacitaciones con nosotros. Y hemos trabajado con alguien recientemente, Ismael López, de nuevo, que ha sido una buena adición a este programa y en todo tipo de asuntos relacionados a esta capacitación para trabajar con trabajadores y comunidades agrícolas. Y la persona que está de amarillo es Ismael López y es alguien con este chaleco amarillo y es la primera vez que hicimos esta evaluación en Quincy, a las pruebas, perdón, para COVID en una preparatoria que pasaban los carros en este estilo. Ismael hizo una asociación con nosotros al respecto y proveyendo entrenamiento, capacitación para no dejar a estos trabajadores fuera de el panorama de vacunación o pruebas contra el COVID, perdón. Y siempre nos aseguramos de invitarlos. Y después de esto, la siguiente población que servimos, tuvimos muchas personas que vinieron a participar a estas pruebas y a lugares donde se hacían. A través de los años, esto nos ha ayudado a crear oportunidades y en nuestra clínica lo que ha sucedido es que estábamos teniendo un proyecto de remodelación y compramos un edificio adyacente al nuestro que no estaba siendo usado y yo les sugerí que habíamos recibido dinero para expandernos y yo les dije que aumentáramos el tamaño o rentar este espacio, perdón, a ellos, pero tuve que hacer mucha abogacía para esto, pero para comprobar que estábamos viendo refiriendo a mucha gente a este proyecto y para poder quebrantar límites o limitaciones para o barreras y en esto hemos rentado esta ubicación por una cantidad muy pequeña por mucho tiempo y para que ellos puedan tener una buena relación con nuestra clínica y con la comunidad. Esta es algo de la historia propia. Y una de las maneras con las que hemos tenido estas sociedades es con el Centro Comunitario de Salud y trabajando conjuntamente, fue para ayudar a mitigar el impacto de COVID-19 entre los trabajadores de H2A y empecé a recibir muchas llamadas de mucha gente al principio. COVID comenzó en el estado de Washington cuando alguien vino de China, arribó y se identificó positivamente como alguien que tenía COVID. Rápidamente en una bola de nieve se acrecentó o incrementó y uno de mis colegas, empezamos a platicar cuando empezamos a recibir llamadas como Michelle Beso y otras personas de programas de ayuda legal, otro tipo de proyectos y personal de servicios de ayuda legal, qué estaba sucediendo, nos estaban preguntando, muy preocupados y les dijimos que la comunidad Latinx y los trabajadores H2A estaban viniendo y eran de los más afectados y lo que hicimos, en lugar de ser reactivos, empezamos a hacer planeación para enseñar a trabajadores de la comunidad Latinx para trabajar con este proyecto de justicia
de la salud para crear documentos, para que nos ayudaran a crear documentos y programas de entrenamiento o capacitación para guiar a estos trabajadores y el personal que tenían, que los ayudan y ser parte del proceso, y servicios para los pacientes y dar alcance. Algo que hicimos también y que son muy buenos para ello es crear información para nosotros. Esto es un periódico, que se llama Algo Legal, perdón, y es muy buena una revista o periódico para que no normalmente lo tiran porque tiene mucha información acerca de los derechos de los trabajadores, salario, información de sueldos y de todo tipo de servicio comunitario para trabajadores bajo visa H2A, y miembros del... Y hay un calendario, este es de 2010 a 11, pero es una muestra y es tipo de personas que nos ayudaron a dar fondos para este calendario. Tiene diferentes temas cada mes y para los cuales queremos darles más información y educarlos. Y a veces se ven como esto de para trabajadores locales y acerca de trabajadores H2A, y siempre hay una ilustración que es relacionada con el tema y básicamente basada en los asuntos y preocupaciones de trabajadores agrícolas. Y cuando hablamos de asuntos médico-legales, en esta primera página, en la parte de atrás, habla el proyecto de justicia, la de acceso a clínicas y centros comunitarios y este tipo de información. Y es el tipo de información que recibimos y que damos a los trabajadores de esta comunidad de esta manera. Otras cosas que hacemos conjuntamente con este proyecto es que tenemos folletos y volantines, y este es, por ejemplo, en contra del tráfico de personas, que da información veraz y de digna o verdadera, y también de capacitación para combatir de trata de personas. Y la próxima diapositiva, quiero decir que algo, antes de comenzar con esto, es que una de las cosas que hicimos con el proyecto de justicia es han creado y apoyado una llamada que ellos ayudan a coordinar con la Asociación de Cuidados Primarios y el Centro Comunitario de Salud. Tenemos un centro de llamadas, y estas llamadas que yo tuve con los abogados, pues fue un centro de llamadas que muchas organizaciones se unieron para hablar cómo es una llamada para podernos asociar y hablar de estos temas y de temas muy duros y delicados, cómo manejarlos. Y durante una de estas llamadas salió flor, fue que había pacientes que tenían COVID, usaban cubrebocas, mascarillas, y era el clima más de 100 grados Fahrenheit, y que esto hacía que la situación empeorara. Y entonces decidimos que teníamos que hablar de problemas ambientales como incendios, humo y el calor. Y así es como
logramos tener una propuesta o el pacto de parte noroeste, que fue un catalizador para el resto del país para hablar de protección a trabajadores agrícolas del humo y de ondas de calor, al menos en los estados del noroeste o del oeste, y ahora han cambiado las reglas a través del país y ellos tienen conocimiento, los trabajadores, de estas reglas. Así que nuestro trabajo estuvo atrás de esto en los estados del oeste para poder mejor combatir, proteger a los trabajadores contra estos problemas. Y esto fue parte de este programa de justicia. Y también les quiero hablar de algo que Alexis comentó. Estas relaciones pueden ser complejas y difíciles, y algunas de las complejidades de lo que habló también podemos llevar nuestras personas que trabajan en el proyecto de justicia de alcance con nosotros, porque los empleados de agricultura son resilientes, son duros y tiene uno que comprobar su confiabilidad y que tiene unas buenas intenciones, que no es uno la policía o que los va a meter uno en problemas. Y en la próxima diapositiva, no está, hay una frase muy importante que yo uso, que es básicamente: ustedes como trabajo empleados tienen las mismas metas que nosotros. Queremos trabajadores fuertes y saludables, porque a veces no quieren que traigamos a personas del proyecto de justicia porque los visualizan como la autoridad o policía, y a veces no los podemos traer con nosotros porque a veces esto daña la relación tan buena que hemos formado, y a veces solo en el proyecto de justicia, sino en los centros de salud tenemos un staff o una persona muy reducido, muy pequeño. Tenemos ni siquiera 2 personas de tiempo completo. Yo soy la única de tiempo completo en alcance, en el área de alcance. Tenemos muy reducido el equipo de alcance y solo muy pocas personas de alcance a través de todo el estado. Y esta es una situación muy compleja para asociarnos con el área médico legal. Y también otra área de la que hablamos es que a veces, una vez que relacionamos ciertos casos, no sabemos por temas de privacidad qué fue lo que pasó, lo que sucede. Y cuando hay algún asunto legal con un trabajador, sobre todo de índice médico, no podemos saber el resultado por temas de privacidad. Así que a veces tenemos que entender estas relaciones, cuándo deben de comenzar y cuándo deben de terminar. Esta es una de las partes más difíciles, pero se puede trabajar a través de ello en estas sociedades médico-legales. Y también las áreas muy rurales y grandes. Este es uno de los condados más grandes de nuestro estado, y a veces tenemos que manejar muchas horas para dar alcance a una trabajadores de nuestro condado, aún siendo parte del condado, están lejos. Y cuando se trabaja con trabajadores bajo visa H-2A en el estado de Washington, los empleadores y ellos mismos responden en dónde viven. Los empleadores en medio del bosque, es difícil llegar ahí, o en la parte del poblado que viven, no dan muchas facilidades para dar alcance en el lugar en donde viven, los aíslan. Y yo no sé si lo hacen a propósito, pero para mí sí, me parece que tratan de esconderlos. Y hay veces que cuando hacemos este alcance tenemos que ir buscando, explorando hacia dónde encontrarlos.
Y como clínica tenemos un área tal en la que podemos dar alcance. A veces no podemos salir, hay limitaciones, no podemos salir de nuestro condado y, y si quieren el programa de justicia, el proyecto de justicia, queremos a cierta población, a veces no podemos porque tenemos límites de área. Y una vez un estudiante hizo un cierto trabajo en el área adicional de nuestra clínica, pero no sabemos qué sucedió, pero mi supervisor recibió una llamada de que alguien estaba haciendo, creando problemas entre los trabajadores, dando información indebida, etcétera, pero tuvimos que asegurarnos de que quien quiera que vaya ahí tiene que ser mediante invitación. Son algunos de los retos que hemos enfrentado o haciendo estas sociedades médico-legales. En la próxima diapositiva, una de las cosas que también tratamos de unirnos es trabajar con tener hogares médicos, porque a veces trabajadores vienen de áreas en desarrollo, América Central, Sudamérica, Jamaica, áreas en desarrollo, o a veces, si vienen de países del tercer mundo, la medicina laboral es diferente a la que tenemos aquí en Estados Unidos. Es importante saber que lo que tratamos de hacer es, con trabajadores bajo visa H2A, es trabajar con ellos para dejarles saber que pueden tener un hogar médico, para que sepan la persona que los va a ayudar médicamente va a estar basada en esa área. Es importante. Con quien puedan tener referencia, punto de referencia. Y sé que solo tengo unos cuantos minutos restantes, pero aquí hay algunas fotografías de algunos del alcance que hacemos mediante promotoras o promotores, y Alexis y yo estamos compartiendo de fotografías de un David Brakens, de un fotógrafo muy famoso. Son fotografías que él ha tomado de muchas organizaciones de alcance o involucradas con la comunidad y trabajadores agrícolas. Y me da mucho gusto compartir estas hermosas fotos de este trabajo. Y cuando vamos a trabajar con trabajadores H2A en sus campamentos, hablamos de salud sexual, por ejemplo, a fondo, y de este tipo de índole, de sífilis o enfermedades contagiosas que se transmiten sexualmente, y cómo recibir tratamiento, etcétera, acerca de estos temas. El uso seguro y apropiado de protección, y también de seguridad alimenticia, cómo guardar la comida adecuadamente, las temperaturas, etcétera. Por ejemplo, no poner los huevos arriba del refrigerador en una canasta, sino adentro del refrigerador. Y de temas de COVID, por ejemplo, y este tema de COVID fue muy exitoso en nuestro estado y nuestra organización. Y Alexis, estuvimos en una llamada muy importante también, en la que yo me sentí con mucha humildad, ayudar a un trabajador que habló del trabajo, cómo hemos ayudado a mitigar el tema de COVID entre los trabajadores H2A. Y no solo fue un éxito a nivel estatal, pero reconocido a nivel
nacional como mejores prácticas. Y yo sé que individuos están alistándose para publicar algunas de estas ah, resultados del proyecto Quincy y nuestra clínica, y cómo protegerlos contra enfermedades infecciosas. Hay tanto que les podría yo comentar de lo que hemos hecho con el proyecto Quincy y nuestra relación ya de trabajo que hacemos con trabajadores, sino disfrutándolo, sintiéndonos honrados en el trabajo. Y la mayoría de nuestros trabajadores tienen esta formación o punto de referencia, fueron ellos mismos trabajadores agrícolas, y es un trabajo muy bonito que hacemos conjuntamente. Tiene un espíritu especial y usamos personas mágicas como promotoras y promotores de la salud. Son mágicos para una de ellas que eh, bueno, ellas tienden a tener mucho la confianza de los trabajadores y tienen humildad y tienen una manera muy bonita o mágica de que funciona, y que si ustedes lo vieran en la práctica quedarían maravillados. Y estas organizaciones que en las tiene confianza por parte de la comunidad. Son programas muy exitosos, muy lindos, y yo pienso que es verdad que nuestro gobierno estatal y a nivel federal lo reconocen, o reconocen que las promotoras de salud son trabajadores esenciales, son necesarios y pueden hacer toda la diferencia. Así que yo me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho conjuntamente con el proyecto Quincy y de nuestra relación, porque estamos muy cercanos entre el personal de uno y otro lugar de la clínica de justicia Quincy. Así que ahora vamos a ir a nuestras salas individuales, grupos individuales en los que vamos a platicar y a ver los asuntos que a ustedes les preocupan y les interesan. Así que regreso con mi amiga Alexis. Gracias, Mary Jo. Esta fue una buenísima información y quiero compartir que en términos de compensación a los trabajadores es muy complicado este tema, pero creo que tener esta sociedad con servicios legales eh, y centros de ayuda nos ayudan a navegar este tema de compensación o de sueldos, de tarifas, porque en los Estados Unidos los trabajadores agrícolas no tienen la misma cobertura de compensación de otros empleados. Estos, este tema legal ha sido de mucha ayuda, de ayuda de tipo legal. Y esto está relacionado con con los empleadores, porque si se lastiman, por ejemplo, los regresan, y tener un poco en nuestro siguiente webinar o entrenamiento, capacitación, vamos a ver qué sucede o cómo se ayuda a apoyar a estos trabajadores en un proceso de este tipo, ya sea en los Estados Unidos o cuando regresan a su país, y será para el siguiente webinar o seminario por internet. Y esto se trató de la ayuda y la sociedad entre centros médico-legales y estos lazos que se forman y qué tan importantes son para asegurarnos que los trabajadores bajo visa H2A puedan estar saludables, ser saludables y puedan regresar a sus países con las ganancias que les prometieron, y asegurarnos de que estamos aquí para hacer el trabajo que vinieron a hacer y lo puedan hacer con protección y seguridad y salud. Y es vitalmente importante. Así que con esto vamos a ir a nuestras a nuestras salas de conversación. Vamos a tener como 15 minutos
de esta conversación y esta es una oportunidad realmente para que compartan con los demás sus experiencias trabajando con centros de salud o servicios de tipo legal o organizaciones basadas en ayuda a la comunidad y preguntas que deben de tener en mente, por ejemplo, es que tienen una sociedad de este tipo ya existente o trabajan con alguna organización de este tipo en sus organizaciones o cómo es esta sociedad si ya la tienen, sociedad nueva, es exitosa o qué tipos de pasos podían dar para fortalecer esta asociación. Así que son tipo de preguntas que los animamos a platicar en estas salas virtuales. Y Lisa acaba de compartir algunas indicaciones en el chat para quienes va a haber estas salas y les pedimos que seleccionen a alguien que sea el moderador en cada una de sus salas y que cuando regresemos puedan haber seleccionado a alguien que pueda compartir la conversación que tuvieron en grupo y de qué se habló para que todos podamos compartir y aprender unos de otros. Quienes estén más cómodos en español, quédense aquí en la sala principal y aquí platicaremos. Así que, Lisa, si quieres establecer estas salas, grupos de conversación. Sí, ya están, Alexis. Y si están listos, podemos abrirlos. Perdón. El acceso a los trabajadores en el lugar en que están, es que es importante saber las reglas de cada estado y estas asociaciones o sociedades con lo médico legal es que nos pueden decir de mejor manera cómo y cuándo podemos accesarlos. Y lo que le decía yo a Joana es que una de nuestras fortalezas en esta sociedad médico-legal es que le puedo decir a alguien en nuestro equipo y me pueden decir en dónde están o cuántos trabajadores llegaron, me pueden decir y darme un enlace o una manera con el Estado de saber por parte del Estado cómo obtener esa información. Y también cuando no hay acceso somos muy creativos. Somos muy creativas las promotoras y promotores. Tenemos una promotora, Imelda, que es la influenciadora de TikTok y le informa a la población de trabajadores agrícolas y de esta manera le hemos dado vuelta a las cosas y ella a través de su cuenta de TikTok fuera del trabajo accesa eso y la clínica ha hecho comerciales puestos en la cuenta de ella de TikTok para dar anuncios de lo que queremos hacerles llegar, la información. Y también ver qué cuentas están usando o qué es popular, a donde asisten ellos para poderles dar la información, hacerles llegar la información. Y con un comercial así breve acerca, por ejemplo, hicimos uno de la organización de Alexis de seguro médico, una plática, un comercial breve, una mini videonovela para dar ese usando los medios sociales, de mucha ayuda y el grupo en el que yo estuve puede compartir más información. Mándame. Y creo que nuestra intérprete va a compartir lo que No, platicamos. Lupita, ahí nomás es junta de la mesa.
Alguien, Paola va a tener el voto, ya te dije, tú siempre vas a hacer como si ella no está porque ella se va a meter a una hora. ¿Verdad? No, tú nomás estate calladita y vas a ver cómo se dirige la mesa, va a ser tu primera llamada. Tú vas a estar- Perdón, Yesenia, perdón, perdón. Yesenia, te estás escuchando todo. Si quieres apagar tu micrófono. Thank you. Entonces, maybe we have the translator from our group. Sí, después que la intérprete pueda compartir eso y luego yo puedo compartir información. Sé que fue Ok. la traductora la que iba a tomar notas. She said she was going to share out for the group that I was in. Sí, así es. She wants to do that right now. Yes. Bueno, Miss Alexis. Mm. Creo que estoy en el canal en español. Bueno, gracias, Soraya. Sí. Si me escuchan, creo que tengo que estar en la We can't sala. hear you, Soraya. I think you have to unmute. Mm. No? Estoy en el Can somebody canal. give her access so that we can hear her? Can you hear me? Mi nombre es Claudia. ¿Sí me Hola. pueden escuchar? Yes. Sí. No, soy Claudia. Estaba en el grupo 1, el room 1. Okay. Y Diga. solamente quería compartir porque sé que está batallando la traductora. No. que or should I say it in Sí, English or Claudia. Spanish? English is good? English is- Okay. Sí, Yes, what I dígame, got Claudia. from room 1 is that I think Lo everyone que vi en understands the la importance sala of these 1 es partnerships, que right, todo el mundo of creating entiende them. la But what I importancia noticed from the de crear previous estas group was that asociaciones, having pero creating las partnerships personas como están que, teniendo it would be super dificultad valuable haciendo if estas we could, sociedades y sería share resources valioso from compartir from our areas, recursos de a nuestras áreas para cómo somebody who's in Georgia get together with somebody who's in Georgia that maybe as construirlas, well, alguien de you know, Georgia o so, alguien that's de what I el noticed. área They're saying, legal. "Oh, I have Es lo que noté I'm que having trouble getting someone ah, to help me with the legal que part se les or está to fix it." dificultando And poder that's what formar from the estas notes that I took in that room, asociaciones. Es the lo que like yo the me major llevé la things they wanted to información. create Saqué esta conclusión de esta and, sala. El to crear, be el able to formar access these estas to workers relaciones, without, cómo hacerlo y destroying cómo what dar they're able to do alcance a and los help them in all trabajadores their sin needs. destruir So la I was buena able to relación with legal que 'cause se then ha the tenido, lawyers will get upset porque and si not no have los the empleadores se medical services. molestan So it's like y creating the partnerships and no then se finding a way pueden dar to estos together servicios, to continue sino the formarlas services that cómo each of them y has. luego cómo So poder quitar quitar estas barreras de desconfianza. Sí, lo que organizations that would enjoy or would like maybe like a list of all the legal organizations in your per state. I don't know, maybe Alexis that works with Northwest Justice Project has a location or a place where she can, or you know, the organization who's holding this call, maybe they can share out some links where they can share all of the legal partnerships or sí, legal dar algunos enlaces o ligas para poder dar a ponerse en contacto con las personas adecuadas. Tenemos una lista o hacer una lista de organizaciones o personas que podemos ponernos en contacto. ¿Es algo que les gustaría I think for recibir? sure, definitely, and also resources like the links that you all shared, and like, oh, if you look at this website, you can find this information. So I think definitely like sister organizations in our areas Y and sí, like organizaciones that would be hermanas Yeah. y hacer una lista que pueda haber contactos. The host organization, as well as Alexis can also share information and links with you guys nationally about all of the community health centers and migrant health centers across the United States and the territories in Puerto Rico and some of our some of our territories and islands. So that would be a good link for this Sería group. muy bueno poner una lista así de aquí con quien ponerse en contacto en cada una de las áreas, como ustedes dicen. Todas estas organizaciones que ayudan a los trabajadores agrícolas en su área. Yeah, and I don't know if that's something that, again, our host organization or
Alexis's group could put in Y el grupo de Alexis puede poner un enlace o liga a esta lista que les podemos proveer. For me, that's all I had to share. I don't know if somebody would like. Thank you. Sí, y esto es todo. Ahora vamos al otro grupo. If we can have the interpreter unmute because she was going to report back. And if she can't, maybe somebody else can from the group can share information because I jumped on late. Soraya, seems can you? like- I was just gonna, Seems Soraya. like Soraya is in the Spanish channel. Okay, so could we So have the somebody general else? audience is unable to hear her. So I can Joanna, or switch. from our group, can you guys share out what was shared in our group? ¿Se puede? I was thinking that Claudia was in our group. I'm not sure. But anyway, no, the same thing as Claudia said, because, you know, some of us are scared that if we partner live with the Department of Sí, y eso que algunas personas tienen miedo de que de hacer asociarnos con el Departamento del Trabajo porque los empleadores se molestan, ¿no? Así que y nos encanta trabajar conjuntamente, pero luego because some of them are also scared to say anything because the next year they will not renew their contract. So a lot of them stay silent. So we, like I said, provide health services for the farm workers. So I would really like to speak with someone that will let me know more information about their rights and what we can share with them. Joanna, I was going to mention, if I were you, I would, maybe Alexis can share the link that, from sí, their. a lo mejor podría compartir la liga o el enlace porque tienen hojas muy buenas que hablan de las reglas, de las leyes para trabajadores agrícolas y en específico los trabajadores bajo visa H2A que pudieran compartir y de el proyecto de justicia de trabajadores agrícolas tienen videos y tienen organizaciones muy buenas que tienen información para trabajadores H2A y Alexis o nuestra anfitriona podría compartir estas ligas o conexiones, enlaces para... Pero sí, mi amiga Alexis es muy, muy buena en esta área y es muy accesible, habla español y es un buen punto de referencia, Alexis Gill. Y si quieren, pueden hablar conmigo en cualquier momento también para ayudar a esto de cómo formar esta buena relación o asociación. Y el año pasado NCFH tuvo una conferencia o presentación acerca de las protecciones legales para trabajadores H2A y está en esta casilla, en esta dirección de la NCFH, esta organización. Olga, I see you have your hand raised. Yes, hi. Y Yeah, that would be great. This is great. si esto sería muy bueno, sería muy buena información tener y asociarnos unos con los otros. Pero mi pregunta es, ¿por qué H2A y no todos los trabajadores agrícolas? Sí, no, es para todos.
Olga, I'm not sure I can hear somebody else's voice, but I hope you can hear me. I think that. Sí, particular, I think because of esta the en IPAC, particular we're porque a little bit hoy era el enfoque, este tipo de trabajadores, medical legal partnerships not pero covers H2A no es no solo para trabajadores bajo visa H2A, es para toda la comunidad Latinx y en particular la comunidad latina y también los trabajadores agrícolas. Y hoy se trataba en específico de trabajadores bajo visa H2A. Y hay un poco de reglas diferentes y asuntos con los trabajadores agrícolas en general y los trabajadores bajo visado H2A. A veces entre ellos no se llevan muy bien, hay choques y cómo trabajar con cada una de estas comunidades agrícolas de manera adecuada y porque estas asociaciones entienden, médico-legales, entienden estas dificultades entre las dos comunidades y las agencias federales y entre estas fuentes yo les recomiendo trabajar con organizaciones sin fines de lucro porque que ayudan a los refugiados, etcétera. Este tipo de ayuda legal nos han dado mucho éxito. Y estoy de acuerdo con Joanna, es difícil a veces formar estas sociedades porque a veces arruina a estas sociedades que hemos formado o estas lazos que hemos fortalecido. Así que y esto se pueden usar como información y de hacérsela llegar de alguna manera. Sí, me puede mucho terminar esta conversación, pero se nos acabó el tiempo y quiero tener a todo mundo en mente y su tiempo, pero hubo muy buenas pláticas en este día, en estas salas de conversación, que es maravilloso y esto es de muy tiene mucho valor el poder compartir y quiero terminar esto ya rapidito. Tenemos recursos en nuestra fuente de información por internet, en nuestra página de internet y el año pasado hicimos una serie de estos seminarios virtuales y también enterando acerca del programa más a fondo de H2A y a través de los Estados Unidos y de sus derechos de salud y acceso a servicios de salud en los Estados Unidos. Y estos están en el archivo y tenemos estos recursos también, muchos materiales en inglés, en español, en haitiano y criollo y en lenguas indígenas. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Apreciamos, ¿verdad?, su asistencia.